Grabando, venga, decir hola, que se sepa que hay sonido. Hola, buenos días. Muy bien. Que hay muchos pasos para empezar con la grabación. Las funciones del ARN extraer la información del ADN, por lo que he dicho, el ADN no puede salir del núcleo en el caso de los eucariotas y en el caso de procariotas tiene que estar protegido y no vale jugar mucho con él. Entonces lo que hacemos es una copia que puedo utilizar que sería el ARN. ¿Para qué sirve ese ARN? Pues principalmente, entre otras funciones, para poder sintetizar proteínas en los ribosomas. Y muy importante, el ARN se forma siempre por complementariedad de bases, generando una cadena que es complementaria a la cadena de ADN que utilice como molde. Los tres tipos principales que suelen preguntar, el ribosómico, el transferente y el mensajero. Transferente y transferencia es lo mismo, se utilizan los dos nombres. Ahora sí, vamos a qué tengo que hacer yo para fabricar ARN mensajero. No voy a explicar el proceso, pero sí necesitáis saber que hay un proceso de maduración. Cuando lleguemos a la transcripción sí que os diré exactamente los pasos del proceso, las enzimas que participan, etc. Carmen, ¿hay sueño o qué? No, es que tengo la hoja de entonces. Vale, tú tranquila. De todas maneras, esta, hay muchas con el mismo dibujo en las siguientes. Si os dais cuenta, mirad. Ahí tenéis una que tiene un dibujo parecido, hay otra y hay otra. ¿Por qué os he puesto varios dibujos? Por si uno no entendía el de un color, que utilice otro, pero más o menos dicen lo mismo. Vamos a ello. ¿Acordáis del dogma central de la biología molecular? ¿Sí? El ADN puede duplicarse, os dije que se duplicaba para generar copias de las células, y cómo hacía eso, duplicaba y luego hacía una división celular. Después vimos que el ADN podía pasar a ARN mensajero por un proceso de transcripción. ¿Os acordáis? Había un tipo de virus que eran los retrovirus que podían hacer la inversa, que esto fue algo que se halló después y que alteró el dogma. Entonces la retrotranscripción o transcripción inversa, que es el término que se utiliza también, y parece ser que en selectividad es el más común, aunque yo estudié retrotranscripción en la carrera, hace que el ARN mensajero pueda pasar a ADN, pero eso lo pueden hacer algunos retrovirus. ¿Sí? Y luego una vez tengo yo el ARN mensajero, dijimos bien en otro idioma que yo no puedo leer y entonces los ribosomas traducen esa información, traducción a proteína. Ya tengo la proteína funcional que yo necesito para lo que sea. Hasta ahí sí, ¿verdad? Aquí arriba básicamente os dice que la transcripción es el proceso de formación de ARN mensajero y que la traducción es el proceso de formación de la proteína. Más o menos lo que decía el dogma. ¿Veis este dibujito de aquí? ¿Lo veis? ¿Veis que pone, seguro que lo veis bien? Es que me dijeron el otro día, con la letra amarilla no se ve bien. Es verdad que las letras no son las mejores ni los colores son los más adecuados. Si os dais cuenta, hasta que yo fabrico el ARN estoy en el núcleo celular y luego ese ARN sale fuera. Vamos a hacer ahí el ejemplo. Mirad, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo saco la copia del ARN, ¿vale? Cuando yo voy a fabricar el ARN, yo tengo una porción de la cadena de ADN que quiero copiar, que quiero fabricar su ARN para poder fabricar la proteína. Entonces yo tengo un promotor que te indica dónde se inicia la síntesis del ARN y tengo también un terminador que es donde dice, oye, hasta aquí hemos llegado, esto es el gen para que tú luego puedas fabricar la proteína. Sin embargo, hay secuencias que son los intrones que no contienen información para la proteína. ¿Lo entendéis? Esas secuencias que son intrones, bueno, os cuento un poco, en realidad no se sabe bien para qué son, aunque en algunas levaduras se está estudiando que parece que ayudan a regular el ciclo celular y el crecimiento celular en condiciones en las que los nutrientes no son abundantes, en los que las células están en una situación de desnutrición. Pero eso es un solo ejemplo de lo que se está estudiando, por ejemplo, en levaduras, que son los eucariotas que más se estudian, por la facilidad que tienen de crecimiento, de modificación genética, etcétera. Eso no hace falta ponerlo, solo para que lo sepáis. Pero mucha gente dice, los intrones es que no sabemos para qué sirven, incluso hubo un momento que había gente que decía que era ADN basura. ¿Por qué? Porque no sabían para qué servía. Pero tienen una función. ¿La sabemos realmente? No. Lo que nos interesa para selectividad es simplemente que los intrones no tienen información para la proteína. Entonces yo lo que hago es que cuando hago la copia, ¿vale? Voy a fabricar el ARN, lo copio todo, incluyendo los intrones, por complementariedad. Por ejemplo, vale,
¿Sabéis hacer la complementaria de esa cuando yo voy a fabricar el ARN mensajero, el pre-ARN mensajero? ¿Sí? ¿Hacemos ese ejercicio a ver? Con la T, ¿qué saldría? A. Después. Y ahora estos tres, lo estoy desplazando un poquillo para que cuadre con esto. ¿Qué sería? U. Muy bien. Esas tres, perdón, lo he desplazado demasiado. Un segundillo. Vamos a cuadrarlo bien. Voy a hacerlo para que cuadre perfectamente. Aquí. Venga, empezamos otra vez. T. A. ¿Y esos tres? U. Ahora sí, ¿vale? ¿Veis que está en la zona en rojo? ¿Y esa zona? ¿Me sale qué? No has dicho GGG, ¿eh? Muy bien. Seguimos. ¿Y esta de aquí? ¿Cuál sería? A, U, A. ¿Lo veis, no? ¿Y esta? CC, U. ¿Y esa? G, G, U. Ahora sí ha salido el GG. Una vez tengo eso, esto es lo que sería el pre-ARN mensajero, el transcrito primario. Y entonces lo que yo voy a hacer después es que va a haber un proceso de maduración dentro del propio núcleo, donde una serie de enzimas que ahora estudiaremos, la ribonucleasa van a participar en eso. Lo que van a hacer es que cuando yo tenga el ARN que voy a utilizar de verdad, el mensajero ya definitivo y maduro, estas secuencias de intrones no van a estar presentes. Por eso al final solo tenéis la parte naranja. ¿Cuál sería entonces la secuencia que yo tengo realmente para la proteína? Sería la siguiente: A, U, G, U, ¿verdad? ¿Pongo el GGG? No. Paso al siguiente: A, U, A. ¿Ese lo pongo, ese intrón? No. Y paso a G, G, U. ¿Veis? Entonces, aunque yo lo transcribo todo, luego tengo que utilizar realmente la información para la proteína. Los exones sí codifican para proteínas, mientras que los intrones son eliminados porque no codifican para las proteínas, no tienen información para la proteína. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? A ver, esto es lo más complejillo así que os podéis encontrar, creo yo, en esto que no sea de estudio. Venga. ¿Porro? ¿Sí? Conclusión, esto me sirve para que practiquemos la complementariedad de bases, que ya la sabéis, y para que veáis la teoría reforzada con un ejercicio práctico. Vamos a ver. Ahí tenéis lo mismo, ¿veis? Ahí tengo el exón 1, exón 2, el intrón saca el pre-ARN, madura el ARN, y ya lo tenemos solo con la información de los exones, que puede ser traducido a proteínas. Vamos con el mensajero, mirad. Esta es la estructura del ARN mensajero. ¿Cómo está constituido? Dice una copia complementaria de una porción, ven una parte, ¿vale?, de una cadena de ADN. Si es doble hélice, yo tengo que abrirlo como una cremallera y utilizar un lado como molde. Y entonces fabrico el ARN mensajero. Ana, ¿está ahí? Sí. Vale. Pero no de todo el cromosoma ni toda la molécula lineal. ¿Os acordáis que eran moléculas lineales, no? Pero son súper largas. Solo la porción que me interesa. A continuación, tengo que destacar que son moléculas comparadas con el ADN, con la molécula lineal del ADN, son relativamente cortas, ¿lo veis ahí? Y tienen también forma lineal. Y además son monocatenarias. El ARN recordamos que son monocatenarios. ¿Qué significa, Adriana, que tiene cuántas cadenas? Una, ya está. Yo tengo que distinguir este ARN de cualquier ARN infectivo que pueda entrar en mi cuerpo o un ARN bacteriano. Entonces, para evitar que yo me cargue mi propio ARN mensajero antes de que actúe, tengo que señalarlo como mío. Y le pongo en el extremo 5' una guanina, fosfato invertida. Eso es lo que se llama caperuza o CAP5', también lo podéis encontrar así. Entonces le ponen como un casquete adelante, una caperuza, que es como diciendo, este ARN es mío, no te lo cargues, porque lo he fabricado yo. ¿Esto pasa dónde? En eucariotas. Sigo. En el otro lado, ¿qué le voy a poner? Una cola de poli-A que se llama, son muchas adeninas seguidas, unas 150, 200 bases nitrogenadas de adenina o de nucleótidos con adenina, que tienen la misma función, que es defenderme, decir, oye, este ARN lo he fabricado yo. Por lo tanto, tanto la caperuza como la cola de poli-A me defiende de la exonucleasa. ¿Qué son las exonucleasas? Son
enzimas que rompen el material genético, los ácidos nucleicos, que yo pueda encontrarme fuera del núcleo, porque fuera del núcleo se supone que yo no debería tener material genético como tal, no tendría que tener ADN ni un ARN que no esté identificado por mí. Entonces es como decir, es mío. ¿Que entra un virus que no tiene algo parecido a esto? Pues lo detecta rápidamente, se carga el material genético y entonces el virus no puede acceder ¿a qué? Pues por ejemplo a mi núcleo o a mi maquinaria biosintética, que serían los ribosomas. Yo sé que es muy temprano, pero ¿lo vais entendiendo? Vale. La caperuza tiene otra función, además, que es una señal que avisa a los ribosomas del inicio de la síntesis proteica. Es como la señal de, venga, por aquí vamos a empezar. Aunque luego veréis que hay un codón, ¿vale? Hay una señal también que indica el inicio de la traducción. ¿Y qué es un codón? Mirad, el codón sería un conjunto de 3 bases, de 3 nucleótidos con 3 bases específicas, que eso da lugar o se traduce a un aminoácido. Por ejemplo, cuando el ribosoma lee AUG, lo que toca poner en la secuencia de proteínas sería la metionina. Entonces, una equivalencia entre 3 bases nitrogenadas da lugar a qué aminoácido va en esa posición de la proteína. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, el marco de lectura, siempre yo voy a ir leyendo de 3 en 3. Pues si es CCC, pues ahora tocaría otro aminoácido, el que sea, y lo une, ¿vale? Eso lo hablaremos en la traducción. Entonces, ese marco de lectura de 3 en 3 le dice qué aminoácido pone en la proteína. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Dudas hasta ahora? No. Seguimos. Vamos a hablar del proceso de maduración, lo que he comentado antes, ¿vale? Este ARN mensajero inicial, el tránscrito primario, ¿qué pasa? Que tiene información tanto de intrones como de exones. Dice que recién formado posee una serie de segmentos de información para la síntesis de proteínas denominados exones, pero tiene otros que no tienen información, que son los intrones. Por lo tanto, tengo que suprimirlo, eliminarlo, cuando ya llegue al ARN mensajero definitivo. Y ahí tenéis otro dibujillo. Otro dibujillo para que lo entendáis, y el último, por si alguien no entendió los anteriores. Vamos a ver las diferencias entre el ARN de procariota y eucariota. Mirad, los de eucariotas son monocistrónicos. ¿Qué significa eso? Que un ARN mensajero fabricado por una eucariota tiene información para una sola proteína, para un tipo de proteína me refiero. Entonces, si yo estoy fabricando la proteína X, este ARN mensajero solo tiene información para fabricar la proteína X, aunque haga muchas copias de ellas, pero solo proteína X. ¿Lo entendéis? ¿Qué diferencias de ARN mensajero? Sí. ¿Hasta ahí sí? ¿Y qué significa policistrónico? Mirad, resulta que las bacterias son mucho más chanchulleras, son más de trabajar así a lo bestia. Y ellas sí que tienen, según el marco de lectura de ese ARN mensajero, pueden fabricar con un mismo ARN mensajero distintos tipos de proteínas. Por eso son policistrónicos. ¿Y eso gracias a qué? Primero, a alterar el marco de lectura y sobre todo, principalmente, a que también hay que tener claro que las bacterias no tienen intrones, entonces ellos hacen esa copia del ARN mensajero y dicen, venga, a los ribosomas a fabricar lo que podamos. Y entonces ahí pueden fabricar distintos tipos de proteínas, no son tan específicos. Por lo tanto, ¿existe un proceso de maduración como tal en procariotas? No, en eucariotas sí, porque tengo que quitar la parte de los intrones del ARN mensajero. ¿Quién hace eso? El ARN pequeño nuclear, que ese tipo de ARN junto con proteínas forma lo que llamamos la riboproteína pequeña nuclear. Esa riboproteína pequeña nuclear lo que va a hacer es quitar la parte de los intrones. Esa es su función. Eso es lo que tenéis que saber, que quita los intrones. Ahora, los procariotas, como hemos dicho, son más sencillos. No tienen cola de poliA. ¿Os acordáis que he dicho que la parte final para proteger de esos nucleases tenía cola de poliA? Pues resulta que en procariotas no aparece. ¿Y os acordáis de la caperuza, que era una guanosina trifosfato invertida? Tampoco aparece, pero sí hay que destacar, esto no sabía si explicarlo o no, pero bueno, yo lo digo en realidad muchas veces, cuando decís que no tiene ni capucha ni cola de poliA es suficiente. Pero que sepáis que en procariotas el ARN mensajero suele empezar con un nucleótido trifosfato, pero que no está invertido, y además no tiene por qué ser guanosina, no tiene por qué ser guanina. ¿Sí o no? Ya está, esa es la diferencia. Esta última parte, Claudia, si queréis la podéis dejar fuera. Con decir que no tiene ni capucha ni cola de poliA, perfecto.
Sigo. ¿Dudas hasta aquí? No, solo mucha densidad, ¿no? Vale, ahí tenéis otra vez el proceso de organización y de la maduración de ARN mensajero. Y ahora es cuando tengo que salir de aquí y os voy a enseñar una imagen que encontré. Eso me sirve para más adelante, eso es el nucleosoma, que os quiero contar una cosilla ahora. Aquí. ¿Veis ese dibujillo de aquí? Donde está la línea que he pintado. Ese ARN pequeño nuclear que forma la riboproteína pequeña nuclear, se llama igual, ¿vale? Ya cuando le metes las proteínas ese ARN, lo que hace es esto. ¿Veis que engancha esa parte de aquí de lo que era el intrón en el ARN? Y se lo quita. Esto es lo que se llama el espliciosoma, pero ese nombre no lo necesitáis, ¿vale? Hay un sitio, aquí tenemos la animación y lo vamos a abrir aquí. Mira, ¿veis cómo llegan las pelotillas y se unen, tira hacia arriba y fuera? ¿Lo veis? Eso es lo que hace, ya está. ¿Repetimos o lo habéis visto? Sí, repetimos. Muy bien, venga. Uno, otro ahí, se une y fuera. Ya tengo el ARN mensajero maduro. Bueno, más o menos yo creo que con eso queda claro. Sigo. Vamos con el transferencia. Cuando a mí me preguntan por el ARN transferencia, aquí tengo ya la definición hecha tal cual, con los 4 puntos. Filamento de unos 80 a 100 nucleótidos, zonas con estructura primaria, pero también con una falsa estructura secundaria, que dijimos que era que la propia cadena se dobla sobre sí misma, y hay zonas que como son complementarias se pegan, ¿vale? Como si fuera una doble hélice, pero recordad que es solo una cadena. Y está disperso en el citoplasma, y lo que hace es coger los aminoácidos que están libres por allí, va hacia el ribosoma y según la secuencia que le marca el ARN mensajero, o se une y dice, hostia, encaja perfectamente, toca este aminoácido. Si no encaja, no es este aminoácido el que hay, se va y viene otro a probar. ¿Y cómo sabe eso? Ahora veréis. Por el anticodón. Pero vamos a estudiar este dibujo que es el que suele caer. Mira, muy importante, este es el brazo T, este es el brazo D, ¿vale? El T es el que tiene el colgajo este de aquí abajo, acordaros siempre, si sale el colgajo ahí debajo, ese es que el brazo T. Este es el brazo del anticodón, y aquí tenemos el anticodón. ¿Sigo? Aquí siempre va a haber una guanina en el extremo 5', y aquí va a haber una secuencia que acaba en una alanina que es ACC. Y en esa zona de ahí es donde se une el aminoácido, ahí se le va a unir el aminoácido, por lo tanto estaría aquí arriba. Hay unas enzimas especiales que lo que hacen es unir cada ARN transferencia con su aminoácido. Entonces esa enzima es la que dice, hostia, este codón es tal, pues le toca este aminoácido aquí pegado. Y entonces ya va hacia el ribosoma. ¿Cómo sabe el ARNT que toca esa o que no toca ese aminoácido en la secuencia? ¿Y cómo lo sabe el ribosoma? Muy fácil. Si yo tengo AUG como codón, su complementario tiene que encajar. Es como ir probando las piezas de Lego hasta que engancha. ¿Cuál es el complementario de AUG? Y estamos hablando de ARN transferencia. ¿Cuál sería? ¿Lo sabéis? ¿U? ¿Por qué no pongo T? Porque sigo hablando de ARN transferencia. Cuando aquí haya UAC, ¿encaja por complementariedad? ¿Sí? Pues eso de ahí que se une al codón sería el anticodón. ¿Qué encaja? Este aminoácido toca, lo deja y se va. Pero eso ya lo veremos en el proceso de traducción. ¿Lo habéis entendido? ¿Esto de aquí qué será? Muy bien, una falsa estructura secundaria. ¿Veis que hay complementariedad de bases, pero sigue siendo una cadena que tiene un extremo 5' y luego acaba en el otro extremo con la alanina? ¿Sí o no? Pues eso es una estructura secundaria falsa, porque sigue siendo una cadena. ¿Y esto de aquí qué será? Otra, perfecto. ¿Y esto de aquí? Otra. ¿Y cómo están unidos? Por puentes de hidrógeno. ¿Ya está? ¿Lo veis? Vale. ¿Cómo? Que para dejar el aminoácido se tiene que dar la vuelta. No, porque mira, el anticodón está aquí
y aquí tiene el codón, imagínate, ¿no? Está leyendo este ARN mensajero, aquí tiene el anticodón, llega por aquí encima, lo encaja y resulta, ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, ahora dentro de una semanilla. Tiene el aminoácido aquí, pero aquí hay otro RNT que entra y encaja. Se lo pasa al siguiente el aminoácido, al siguiente RNT y este se va. Entonces solo tiene José Carlos que volcarse un poquillo para pasárselo al siguiente que hay aquí. Es como pasar la pelota al siguiente. Y él se va. ¿Y cuántos aminoácidos tendrá el siguiente RNT? 2. El suyo más el que la pasa al anterior. Ahora viene otra vez, pues se coloca, le pasa los 2 al siguiente. ¿Cuántos tiene el siguiente ahí en tercera posición? Los 3 aminoácidos. 2 de los anteriores más el suyo propio. Pero ya os digo, eso lo vamos a ver en el proceso de traducción y veréis que tampoco es muy complicado. Venga, vamos a seguir. ¿Qué hora es? Menos 10, vale. Venga. Sigo con el ribosómico. Mirad, lo dice el nombre, el ARN ribosómico lo que hace es que forma parte de los ribosomas. Este ARN junto con proteínas, que es muy importante, que tiene proteínas que estabilizan la estructura y que le ayudan a hacer su función, sería lo que llamamos ribosomas. Pero recuerdo que los ribosomas tienen 2 subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. ¿Lo visteis el año pasado? No, nada de ribosomas. ¿Coeficiente de sedimentación os suena? No, vale, bueno, no os preocupéis, no pasa nada. Simplemente que hay una subunidad grande y otra pequeña, y encajan una encima de otra. Ya está. Ahora, ¿en qué participan? En unir los aminoácidos, según le diga la secuencia de ARN mensajero, y fabricar la proteína. Adriana, entonces, ¿qué hace? Fabricar proteína. ¿Es el lugar donde se realiza la síntesis de qué? Y falta ahí, proteína. ¿Sí o no? Claudia, ¿estás viva? Sí, sigo. Existen varios tipos de ARN ribosómicos, ¿vale? No varios tipos, hay varias cadenas y tienen distinta configuración en algunos casos. Pero lo más importante es que hay varias cadenas, tienen una estructura primaria y de nuevo le aparece una falsa estructura secundaria. Y eso hace que tengan distintos coeficientes de sedimentación, que es lo que llamamos el coeficiente de sedimentación de Sverberg, expresado en unidades de Sverberg, otra vez. Que eso es cuando hablábamos muchas veces, dice, claro, dijeron, como decís Sverberg muchas veces es una putada, pues le ponen la S. Y tengo 2 tipos de ribosomas, los 70S, que serán los 70 Sverberg, y los ribosomas 80S. Los 70S aparecen en procariotas y los 80S, es decir, son un poquito más grandes, aparecen en eucariotas. Eso es lo que necesito que sepáis. No os voy a preguntar mucho más. Que me llega un correo de Caja Azul. Bueno, pues perfecto. Será diciéndome invierte en algo, pero no tengo dinero. Así que lo cerramos y volvemos. Muy importante, este es el ARN más abundante en las células porque tiene que fabricar muchas proteínas, entonces hay muchos ribosomas. ¿Lo habéis entendido? Muy bien. Pregunta del millón. ¿Qué ribosomas tendrá una mitocondria? ¿70S o tendrá 80S? ¿Quién dice 80? Que levante la zarpa. 1, 2. ¿Quién dice 70? 1, 2, 3. ¿Y el resto? No tenemos ganas de tonterías tan temprano, ¿no? Vale. ¿Por qué tendría 80S? Porque está en células eucariotas, ¿no? Pero resulta que no. Que son 70S porque os recuerdo que tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen un origen procariótico. Es decir, son bacterias que se metieron o que fueron, más bien, fagocitadas por una célula nucleada, se quedaron dentro y tuvieron tan buen rollo que se quedaron al final como orgánulos. Beneficio para uno y para otro. Por lo tanto, los procariotas tienen 70S, pero también lo tienen cloroplastos y mitocondrias. Y el ADN de cloroplasto y mitocondria será desnudo o iba asociado a histonas. Desnudo porque también es como el de procariotas, ¿vale? ¿Os acordáis? Sí. Vale, perfecto. Pues ya está, seguimos. Esto está tirado. Vamos a ello. ARN nucleolar. Esto es básicamente lo que forma el nucleolo. Y os recuerdo que el nucleolo era el encargado de fabricar los ribosomas. Nucleolo en células eucariotas se encuentra y sintetiza un ARN de elevado peso molecular. Ese ARN de elevado peso molecular que sintetiza el nucleolo es lo que se llama
el precursor del ARN ribosómico, es decir, una versión anterior. Pero después tengo que madurarlo de nuevo. Entonces, este ARN nucleolar se encuentra en el núcleo de célula eucariota, ¿vale? Y es precursor del ARN ribosómico. Por eso es el nucleolo el que fabrica los ribosomas. Ya está. ¿Se pregunta mucho? Sabiendo los otros tres básicamente, pero bueno, imaginad que os quedéis en blanco. Sabéis que el nucleolar es el que hay en el nucleolo y el que se va a encargar de la fabricación de ribosomas porque es un precursor de esos ribosomas. ¿Lo entendéis? Vale. Y este de aquí tiene una pequeña errata. Mirad, nucleolar no, nuclear. Y vamos a quitar esta sigla, vamos a poner SN para que cuadre con lo que he puesto antes. ARN pequeño nuclear es este que os he enseñado que quita el intrón, el intrón en el proceso de maduración. Pequeño, se encuentra en el núcleo, tiene alto contenido en uridina y me diréis, ¿qué coño es uridina? Uridina es el nucleósido que tiene uracilo, no tiene más. Os recuerdo que el nucleósido era ¿qué? Eso sí lo habéis estudiado ya, ¿no? La base y la pentosa antes de ponerle su grupo fosfato. Y si tiene uracilo, pues sí es uridina. Pero vamos, que si queréis decir que tiene un alto contenido en uracilo, perfecto. Y aquí os cuento un poco lo que hace. Se unen ciertas proteínas del núcleo formando el ribonucleoproteína, que son las que os he dicho que quitaban esos intrones. O sea que ahí tenéis la función. ¿Para qué puedo hablar yo del ARN pequeño nuclear? Mirad, si os veis en blanco y no os acordáis de los otros tres, aquí tenéis otro también para defender. Y como ya hemos explicado cuál es su función básicamente, bueno, os puede sacar de un apuro si os preguntan, dime 3 tipos de ARN y cita su función. Yo recomiendo decir los otros sobre todo, ¿vale? Bueno, seguimos. Y por último, el interferencia. Mirad, este año no me puedo desplayar mucho, me gusta mucho este ARN, suena como si fuera muy épico, pero es que en realidad tiene mucha importancia. Esto se utiliza mucho en laboratorio para silenciar. Esto lo utiliza la célula, por ejemplo, cuando está en el ciclo celular, está a lo mejor en proceso de crecimiento, de reproducción, etcétera, etcétera. A veces silencia unos genes, a veces silencia otro. ¿Y cómo puede la célula silenciar un ARN mensajero que ya está fabricado? Pues fabrica uno que es complementario, se pega a ese ARN mensajero y evita que entre en el ribosoma. Es como bloquearlo antes de que entre. Es como si, por ejemplo, vuestro hermano se va a archivar de algo, vuestros padres, y vosotros le hacéis un placaje antes de que entre en el salón. Y lo inmovilizáis en el suelo y de ahí no sale por mucho que grite. Algo parecido, lo engancha, se pega y dice, tú ya no entras. Esto es muy importante porque a nosotros, aparte de regular nuestros ciclos celulares, regular también la expresión genética de proteína, ¿no? El poder hacer una proteína o no, el laboratorio nos ha permitido a nosotros utilizarlo, por ejemplo, para la supresión de proteínas que son fundamentales para un cáncer. Entonces yo puedo suprimir esa proteína, a lo mejor estoy evitando un proceso fundamental de la célula cancerígena y el cáncer no crece. Bueno, también para enfermedades hereditarias, cuando el gen que va a dar lugar a una proteína, esa proteína es defectuosa, pues evito que se fabrique la proteína, etcétera, etcétera. Por eso digo que me parece muy interesante